Ateneo Libertario de Oviedo llámase así, Ateneo Libertario de Oviedo y no Ateneo Libertario de Oviedo, por ejemplo, porque en las primeras asambleas que hubo para la constitución del Ateneo, pues se decidió que fuera así, y respecto surgió la cuestión de la lengua, y la única posición que se tomó a este respecto fue pues justamente la denominación. Respecto a lo demás de si cómo comunicarse o publicitar las cosas que fueran a hacer el Ateneo, pues quedó la cosa en libertad de escoger el idioma que pareciera oportuno, o a veces a lo mejor pues que fuera en los dos lenguas, ¿no? Entonces había un interés respecto a la lengua por la gente que estaba en la terminal aquella, y entonces justamente para ver cómo estaba la cuestión, fíjose aquel debate en torno a la cuestión lingüística del movimiento libertario, pero era sobre todo la cuestión lingüística en Asturias, ¿no? El movimiento libertario. Bien. Aquello fue un primer acercamiento del Ateneo a la cuestión, pero luego con el paso del tiempo incorporóse nueva gente al Ateneo, que no había estado en aquellas primeras épocas, y la cuestión de la lengua volvió a salir, porque bueno, no había que hubiera unanimidad al respecto, y entonces la gente nuevo pues no sabía muy bien cómo se había conducido el Ateneo. Entonces de esa necesidad de aclarar esa cuestión y del interés de varios ateneístas en la cuestión de la lengua y en profundizar un poco más que aquel primer acercamiento que había sido el debate aquel, pues decidimos organizar algo. En principio era algo más ambicioso, iba a ser un par de jornadas por lo menos, con una charla y un tal, y luego resulta que bueno, quedó en una mesa redonda en la que se trató de que la gente que estaba implicado en la cuestión de la lengua, en la defensa de la lengua, en la normalización de la lengua, pues que aportara su sentido al respecto de esto, lo que estaban haciendo, y a partir de ello pues entrar a debatir sobre la cuestión. Parece que en los últimos años, según lo que se dice, que a pesar de todos los años que hay desde el surgimiento, de la época del surgimiento, de la lucha por la defensa de la lengua y la normalización, parece que no se haya conseguido todo lo que se pretendía, y que la cosa parece dar la impresión, por lo menos desde fuera, que está en cierto retroceso, ¿no? Entonces, para hablar de esa situación, pues tenemos hoy aquí a Ignacio Galán, que es de Iniciativa por Asturiano, y una asociación de defensa y de push por la lengua que está formada desde ahí año y medio, ¿no? Y él desde el principio lleva en ello, y él siente que no tiene, digamos, adscripción política partidista, ya partidista, aunque no política, y en ello está. Por un lado, Dolfo Camilo, pues bueno, amigo desde hay muchísimos años, desde los primeros años ya de la democracia. Él constituyó un colectivo libertario cuando el CNT tenía el local en Carpio, y alrededor de un primer Ateneo libertario que allí se formó había varios colectivos. El colectivo Comunidad Libertaria, empezaba él y alguna otra gente que luego fueron punteros en la literatura, al menos en asturiano, Joan Bello o Berta Piñán. Hay por ahí un fanzín que se hicieron, no sé si estará por ahí a mano, en memoria de Ochobre, y bueno, y escritor reconocido en el asturiano, tiene dominio por tanto de la lengua, y además es sector cultural implicado en la defensa y en el push también de la lengua desde el principio, con una importancia, digamos, que vital al respecto de la lengua, ¿no? Y por tanto, pues bueno, nos dará también la solución de la cuestión. Iris Díaz,
por Reciella, una asociación que también se entamó hay un par de años y es reciente, por lo tanto, y de familias en defensa de la lengua. Yo tenía la idea de que eran docentes, pero bueno, son sobre todo familias, y bueno, también nos aportará su visión de la cosa. Y luego está Miguel Rodríguez, que es de Trafego, colectivo que se entamó también en defensa de lo que lleva Fala, el galego asturiano, de la zona occidental, entre Onavia, y que ya también, bueno, tiene algunos años más, desde el 2009, me parece que estaba entamado, y bueno, y una visión también particular de una de las variantes que yo creo que costó hacerse paso y cierto reconocimiento en esto de lo que viene la defensa y la normalización de la lengua. Y sin ir a más cosas, porque bueno, el tiempo corre, vamos a dar como una intervención previa de cada uno de ellos para que nos exponga su visión de justamente de qué pasa con la lengua, cómo ven la situación del asturiano, del bable, digo yo, porque no conocemos esas cosas, desde su facer, el asturiano, y en primer lugar va a hacerlo Iris porque, bueno, tiene un cierto apuro para marchar pronto. Entonces, bueno, pues nada, muchas gracias por la presentación y pedimos disculpas en primer lugar porque voy a tener que marchar volado a las 8:30 por motivos familiares. Bueno, explico-vos un poquillín en qué consiste Reciella. Como decía él, llámase Reciella, Familias polo Asturiano, y es fundamentalmente una asociación formada por familias, pero también la formamos un grupín de docentes, entre los que estoy yo, y nace un poco por el vacío legal que tenemos ahora mismo con el asturiano en la educación y sobremanera en la educación infantil. Como sabéis, ahora mismo el asturiano está implantado en la educación primaria, secundaria y bachiller, de manera absolutamente precaria, pero en la educación infantil ni siquiera es de manera precaria, sino que no existe en tanto que no está reflejado en el currículum oficial de educación infantil. Entonces, bueno, a partir de ese vacío legal, pues una serie de familias que coincidía que eran familias que llevaban muchos años militando en la defensa de la lengua, en la Xunta por la defensa de la lengua asturiana. Bueno, pues coincidió que tuvieron rapacinos, entonces vieron un poco les orejas al yogu en ese sentido, ¿no? Entonces, xuntáronse como asociación, primeramente, bueno, pues para no morir de éxito de manera un poco informal, y ya como rolaba la cosa, que el primer año funcionó bastante bien, pues ya nos constituimos como asociación un poquitín más en serio. Entonces, ¿qué es lo que fue la asociación? Bueno, pues fundamentalmente el objetivo es el salvaguardar la transmisión generacional del asturiano. Nosotros, bueno, no es que lo consideremos nosotros, es que es una cosa absolutamente científica, ¿no? Que cualquier lengua sin transmisión generacional va a vivir. Entonces, lo que intentamos hacer es, bueno, pues hacer a las familias absolutamente conscientes de que esa transmisión generacional tiene que darse, las familias que formen parte de Reciella, donde yo lo son, y lo que intentamos crear es contextos en los que esa transmisión se llama sencilla. ¿Cómo creamos esos contextos? Pues sobremanera a través de actividades. La asociación suele reunirse una vez cada 15 días a hacer actividades en las que la lengua vehicular y el asturiano, o sea, de cuentacuentos, de teatro, de música, etcétera. Y también encuentros simplemente de las familias que forman parte de la asociación para que los rapacinos, que muchos ya se conocen, porque bueno, son críos de 3, 4, 5 años, tengan un contexto favorable al asturiano. Y es decir, son un grupín de niños, ahora mismo la asociación ronda las 20 familias aproximadamente, que se conocen y que tienen un contexto prestoso para ellos, con otros rapacinos y tal, en el que el asturiano es absolutamente normal. También estamos trabajando un poco, vamos paso ante paso, lógicamente, ¿no? Pero en la generación de materiales, materiales didácticos para los rapacinos. Hay más materiales de educación primaria y de educación secundaria por la escolarización,
pero de educación infantil prácticamente que hai moi poquitino, pouco que sacaron as oficinas de la lengua, bueno, con los recursos que tienen, que son bien escasos, y también de algo que sacaron algunas editoriales, pero la verdad es que hay bien poquitino. Entonces nosotros queremos también sacar esos materiales para tener juegos, para tener materiales interactivos, también estamos trabajando con Sofastur, bueno, cosines con las que se pueda trabajar también desde casa. En definitiva, por resumir, y préstame decirlo en este contexto, bueno, en tanto que lo libertario siempre fue puntero en los proyectos pedagógicos a muchos niveles, pues nacemos un poco para, digamos, cubrir desde la iniciativa ciudadana de algo que no se está haciendo desde las instituciones. Entonces, bueno, ese es un poco el objetivo. Y seguiremos hasta que nos dejen, o sea, seguiremos cubriendo todos esos vacíos que hay hasta que podamos, incluso, bueno, quién sabe si fundar una escuela o lo que haga falta, eso, ¿no? Para tener un contexto formal en el que el asturiano sea normal y para salvaguardar esa transmisión generacional. Perdona, porque es que no sé si tienes que marchar, te da tiempo a que luego se puedan plantear preguntas, entonces a mí me interesaba, antes de que marches, que pudieras decir dos cosas. Una, sobre la cuestión de cómo ves tú ahora mismo la situación de la lengua, si se retrocedió respecto a la reivindicación de la lengua, respecto a la normalización, si hay muchas historias todavía que superar, o si una visión más optimista o lo que sea. Bueno, la verdad es que yo, con este proyecto soy bastante optimista. Yo creo que viendo, digamos, el contexto en el que nos topamos y demás, este proyecto en principio entamó con 5 familias, que era una cosa muy poco, y estamos viendo como cada vez hay más familias que saben y que realmente hay mucho interés por el tema. Entonces, bueno, la respuesta social siempre te da mucho optimismo, ¿no?, en este sentido. Soy pesimista porque evidentemente cualquier lengua que no tenga una cobertura legal está abocada a la extinción, o sea, básicamente, y ahora mismo yo creo que incluso la gente que estamos moviendo los movimientos de reivindicación lingüística, yo también soy de la Xunta y bueno, llevo muchos años y la mi familia y llevamos muchos años en ello, y lo que ves es que con la situación aparte social que existe en este momento, pues yo creo que hay una situación de desesperanza, porque ves que, bueno, pues que no te faen mucho caso, que no tienes la cobertura social que tenías, tal. Pero, conté con ello, yo creo que la sociedad civil ya lo ve de una manera mucho más normal que lo veía desde hay 30 años, y eso vémoslo, por ejemplo, en los maestros en la escuela. O sea, que antes ya era una cosa absolutamente friki y que ahora, bueno, pues quieras o no, la escolarización lleva 20 años, esos rapacinos ya están teniendo fíos, o sea, la normalización que se hizo desde el ámbito siempre ciudadano, pero esa que se hizo, yo creo que sí está dando de algún fruto. Lo que pasa es que eso, pero un lado llega algo más normal y pero otro lado cada vez hay menos falantes, entonces hay una lucha como contra el tiempo, ¿no? Pero bueno, yo no lo veo tampoco desde un punto de vista excesivamente negativo, sobre todo con este tipo de experiencias, pues bueno. Y aparte, como apunte de docente, aunque no me haga aquí como recién, veo también como docente que, bueno, que tengo mucho alumnado que es el falante patrimonial de asturiano, y eso date vida cada día el poder escucharlo y sentirlo, y es como si te cargara los piles cada vez que vas a clase. Entonces, bueno, yo creo que todavía nos queda para trabajar. Y como cosa específica del colectivo, porque dijistelo antes, entonces interésame que yo justamente tratar de que haya un continuo generacional. Tú entiendes que hay ruptura generacional entre la gente que haya entre los falantes de Anguaño con los falantes de Obraño. Sí, totalmente, totalmente. O sea, bueno, es en realidad un proceso que se da en cualquier situación diglósica, ¿no? De la existencia de una lengua más formal y la existencia de una lengua más informal, y entonces las personas mayores, las familias siempre tienden a transmitir a los críos la lengua formal que ellos consideren que va a servirlos más
y entonces ves eso yo creo que lo vemos todos y todos los días, ¿no? A mujeres que se expresen habitualmente en asturiano y están falando con el nieto y están diciendo y cambiando el chip y falando en castellano. Entonces, bueno, hasta que no se superen ese tipo de cuestiones y el asturiano tenga la dignidad suficiente como para ser conscientes de que no es una lengua informal y no tendría que serlo, pues es un poco difícil. Y yo veo también, o sea, que hay como dos partes, pero ya, los que ahora mismo están transmitiendo generacionalmente, y es muy triste, pero yo creo precisamente que es porque no tienen esa conciencia lingüística. Es decir, si fueran conscientes de que ellos están falando en asturiano a los rapacinos, probablemente no lo farían, aunque se llame triste decir. Bien, esta asociación lo que plantea es totalmente lo contrario, es decir, nosotros estamos dirigiéndonos a los rapacinos en asturiano de una manera absolutamente consciente, o sea, porque queremos que se transmita el asturiano con esos rapacinos. Entonces, bueno, y un cambio de paradigma que yo espero y deseo que sea contagioso. Vale. Vale, pues... No, lo marcho tú bien, pero... Así va. Ignacio, salió por Asturias. Bueno, nosotros hacemos un análisis parecido al que bueno, en primer lugar damos gracias al Ateneo Libertario por recibirnos aquí y por dedicar tiempo en estos momentos en los que parece que el asturiano pasa por ser un tema menos importante cuando no lo oye, porque forma parte del todo de Asturias, de la para recuperarnos en Asturias económicamente y como país y como sociedad. Si no recuperamos la autoestima por lo propio, pues es muy difícil que podamos salir adelante. Trugabais del título, ¿no?, de esta charla, ¿qué pasa con la lengua asturiana? Yo creo que, bueno, probablemente la mayoría que se aquí sabéis cuáles son los problemas, pero no está de más de vez en cuando recordarlo. Yo creo que hay tres grandes problemas. Uno es la pérdida de falantes, de la que falaba Iris ahora. Perdemos falantes, con las propias encuestas del gobierno de Asturias, desde los años 80 hasta ahora, pues la pérdida ahí es brutal, de pasar de probablemente pues, de cerca del 80% a estar ahora en el 15, el 20% de falantes, siendo optimistas. Después hay otro problema, que llegue esa parte de personas que decidimos usar el asturiano en la vida diaria, tenemos una falta de libertades. Hay dos grupos de ciudadanos, unos de primera y otros de segunda, los que decidimos usar el castellano. Tienen todos los derechos, pueden estudiar en asturiano, pueden ir a la escuela, pueden presentarse a puestos de trabajo, a la administración, mientras que el resto de los asturianos que decidimos usar el asturiano vivimos en lo que alguna vez se denominó apartheid y no me parece que sea muy salvando las distancias, si queremos, que sea algo muy distinto. Dame igual que la marginación se falla por el tema de la raza, que por suerte aquí está superado, yo creo, o por el tema del sexo, ¿no?, de la persona. Nadie ahora entendería que las mujeres tuvieran menos acceso a nada, por gracias a Dios, y por el tema del asturiano parece ser que sigue siendo políticamente correcto que algunas personas tengamos menos derechos. Entonces este es un tema de derechos civiles y debemos de verlo así, aparte del tema pues de lo prestoso que es la lengua de la mi abuela y todas estas cosas sentimentales que también son importantes, es un argumento importante en la cuestión lingüística, pero no es el único. Y después tenemos otro grave problema que viene unido a los anteriores, que es la falta de conciencia social de la propia realidad lingüística, es decir, los asturianos no son conscientes de que está pasando esto. Probablemente cada vez más, pero siguen sin darse cuenta de que realmente están perdiendo su propia lengua y con ella su propia cultura. Y claro, si no te das cuenta de lo que está pasando, no puedes solucionarlo, ¿no? La primera norma, ¿no?, para uno cambiar una cosa y ser consciente de ella. Y en este caso, pues la sociedad, por mor de los propios poderes que decidieron que fuera así, probablemente, pues no conoce la situación lingüística de Asturias. Pero por otro lado, nosotros en Iniciativa por Asturiano somos muy positivos y intentamos construir en positivo y también ver las potencialidades y las cosas buenas, y entendemos que la sociedad, pese a esa falta de conciencia, sí que hay un apego al idioma de Asturias y sí que hay un apoyo social, y eso vémoslo pues en el porcentaje de matriculación en las escuelas, ¿no?, que demuestra, seguro que Iris podría hablar más a fondo del porcentaje, pero ya son porcentajes grandes, sobre manera en primaria, ¿verdad? Y esto demuestra pues que pese a los torbes que se ponen en muchas escuelas, a los torbes que pone el propio gobierno, a que en los colegios concertados no se está ofertando la mayor parte de ellos la asignatura, pese a eso,
venimos viendo cómo sube el porcentaje de escolarizados que tienen una asignatura de lengua asturiana, y esto pues demuestra de que hay algo ahí positivo. Después vemos que hay un uso que no es conflictivo del idioma, es decir, administraciones como concellos, de esto puede hablar muy bien Dolfo, que en Corbera pues vemos como el ayuntamiento y en otros concellos de Asturias usen el asturiano, y esto no genera ningún tipo de conflicto. Usas el asturiano en señalíticas, usas el asturiano en toponimia, poco, insuficientemente, pero esto no genera conflictos. Mientras que cuando solo se pone en castellano, si hay conflicto y la gente sale a pintar los letreros, cuando se ponga en asturiano esto no pasa, la gente acepta con normalidad. Y lo mismo, un grupo minoritario pero importante de empresas que usen el asturiano, y un grupo, ya no creo que tan minoritario, sino ya creo que inclusive potente, de entidades culturales y políticas, como puede ser el Ateneo, ¿no?, el Libertario de Oviedo, que usan el asturiano en sus actividades de manera normal, y esto demuestra pues, que hay un tejido social que está usando el asturiano y que hay una base de apoyo social a la lengua asturiana y a que sea una lengua de uso normal. Y después hay un uso, quizás en el ámbito en el que más destaca el uso del asturiano sería el ámbito cultural, en la música, en el teatro, en la literatura, donde la creación, yo creo que en Asturias cada vez ya supera, o sea, yo creo que supera a la que se falla en otras lenguas y en castellano. O sea que en ese sentido tenemos una situación con unas potencialidades que tenemos que aprovechar para a partir de ahí seguir medrando. Nosotros, desde nuestra organización, pues entendemos que en primer lugar, para superar esos problemas que tenemos que crear conciencia, ¿no? Estar mucho en la calle, hablar con la gente. Esto es un trabajo muy duro y que, sí, visto o sea, en el día a día, pues ves pocos resultados realmente, pero que es importantísimo y dar a conocer a la gente lo que está pasando, la situación del idioma. Nosotros vamos a muchísimos sitios a dar charlas, a hablar y seguimos potenciando eso porque es importantísimo. Dicen, yo que en aquel sitio había nada más tres personas que saben en Asturias Week el problema que hay con el asturiano y que lo van a transmitir a 3 personas y que alguno de ellos va a implicarse en ese trabajo. Después viene esa segunda parte, la parte de implicar a la gente. Nosotros estábamos con el lema Iniciativa por el Asturiano, toma la iniciativa, el futuro del asturiano depende de ti. Esta es una lucha contra el tiempo, como decía Iris, y no podemos quedar sentados a esperar. Por eso, por ejemplo, la iniciativa de Recella, Familias por el Asturiano, parece maravillosa, porque no es reclamar al gobierno, esperar a que el gobierno falle, sino, oye, el gobierno no lo está haciendo, hay que seguir reclamándolo, pero mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto vamos a hacer a nosotros. Y eso es lo que estamos haciendo ellos en el ámbito de los niños pequeños, ¿no? De los niños que entamen a hablar, que entamen a acercarse a la lengua. Y eso tenemos que hacerlo en todos los ámbitos. Nosotros hacemoslo en otros ámbitos, hacemoslo en el ámbito en el público, aconsejando pues, con todas las entidades públicas, la Fundación Príncipe de Asturias, los políticos, en Asturias, en Madrid, donde sea, buscando que se sigan dando pasos. Y después, en el ámbito privado, entendemos que también las empresas, las asociaciones, todo el mundo tiene que implicarse y tenemos que trabajar de una manera positiva, de ellos a entender que usar el asturiano ya es positivo para ellos, genera un mayor apego del público hacia esas empresas, hacia esas instituciones, hacia esas organizaciones, y que al mismo tiempo están haciendo un labor importante a favor del idioma, que lleva visibilidad como una lengua normal. Y en ese sentido, pues es en el que trabajamos y en el que creemos que hay que seguir haciendo para generar lo que llamamos espacios de normalidad, ¿no? Espacios donde usar el asturiano sea algo normal, que yo pueda entrar en un chigre donde sé que ahí es normal usar el asturiano, que yo pueda, porque mucha gente usa el asturiano en todos los ámbitos, pero otras personas que habiendo el asturiano, por mor de la situación social que hay, en el que saben que hablar asturiano te puede marcar de una manera, pues muchas veces acaben avergoñándose de usar el asturiano, y eso tenemos que acabar con ello y hacerlo creando un ambiente social más favorable al idioma. Entendemos que en cada persona, en cada sitio, puede hacer muchísimo. La persona que está en casa con la familia, la persona que trabaja en cualquier sitio público o privado, que está en una asociación, y que ya es importantísimo ese papel de cada uno de nosotros en cada sitio en el que está, de ser un foco de normalización del idioma en su ámbito. Yo siempre recuerdo pues, el caso, por ejemplo, de mi abuelo, que hay una cosa que me sirve para ilustrar un poco
lo que es esto. Y si que cuando mi abuelo vio que yo me empezaba a interesar por el tema asturiano, o sea, el asturiano con normalidad, tal, él decía, ¿para qué fais eso? ¿Para qué sirve eso? Él, que yo era un falante de asturiano, patrimonial, que yo era la lengua que me conocía, pues tenía esa falta de autoestima, pero por embargo cuando vio que yo usaba el asturiano, que yo me interesaba por lo que él decía, cuando yo vi que él daba valor a eso, que había otra gente que daba valor a lo que él falaba, él, pues lo que hizo fue reafirmarse, recuperar su autoestima, y ahora pues escribe nos correos electrónicos, escribe a toda a familia, escribe siempre en asturiano, fala siempre en asturiano, y ese pequeño círculo que se crea alrededor de uno mismo, en este caso falo de mi abuelo, pero puedo falar de más personas, ese es el que tenemos que crear cada uno en nuestro ámbito, en el laboral, en el familiar, en el de los collaces, en todos los que podamos. Y por eso animamos a la xente a que sepa usar el asturiano, a que lo use, a que se implique na reivindicación e en dar pasos adelante, e a que, se non lo sabe, lo deprenda e se convierta en unha xente realmente en unha potencia, en un potente axente normalizador, el máis potente, máis que probablemente lo que podría facer o gobierno, que é el principal causante de los grandes problemas de los que falábamos al principio, de la perda de falantes, de esa falta de libertad, porque non reconocen pues, ese estatus de oficialidad, que non sería la respuesta definitiva ni donde yo una solución que digamos que mañana para mañana hay oficialidad y la asturiana va a estar salvada, pues no. Tenemos ejemplos de otros lugares, ¿no? Irlanda o otros muchos donde la lengua es oficial, tiene un uso público, pero hay que tener también un sofito social y una implicación de la gente para que esto siga para adelante y tengamos lengua asturiana pues otros 1000 años o los que vengan. Aquí está ahí un poco la... Bueno, el formato aquí va a ser lo que teníamos previsto, tener una intervención de la mesa y luego abrir al debate. Dolfo, ahora mismo. Buenas tardes. Préstame el alma para aquí de volver un poco a casa. Como avanzaba Neana, tocóme vivir muy intensamente los tiempos de CNT en la calle Carpio. Fuimos como colectivo, que aparte de, en ese caso, comprometernos con CNT, pues teníamos también la autonomía para desarrollar, aparte de los genéricos para los que CNT se involucraba, se implicaba, nosotros introducimos también, aparte de implicarnos, por supuesto, con todo aquel ideario y toda aquella lucha, pues con lo que era la pura reivindicación lingüística. Préstame ver aquí a la Llerano, yo también soy allerano, de Caborana, ¿tú de dónde es? De Bo. De Bo, bueno, pues al entrar al valle... Papu, y ahí... ¿tienes papu en mi guapo? Los papus... Pero huevos, Y yo, por edad y por experiencia, pues bueno, voy a hacer un poco un resumen de noticias. La llamada de atención de la mesa es muy amplia. ¿Qué pasa con la lengua? Pues desde yo esta misma mesa podemos ir concretándola solo lo que representa cada uno de los que estamos aquí, mayormente, y ya tendríamos pues para desarrollar a fondo sobre ello y meternos para arriba con los matices. Por lo tanto, tampoco vamos a poder dar la gran respuesta a qué pasa con la lengua, porque dependiendo de la perspectiva de donde teamos o no, pasa más, pasa menos, no pasa nada, o pasan cosas muy chungas de contar en 2 minutos. Pocos saben que la Xunta pola Defensa da Lingua, que pasa por ser pues, una de las instancias más consolidadas, más claras de lucha, reivindicación lingüística, nace en la CNT, nace en la Comunidad Libertaria de Uvieu. Tiene ese guaño, ese inicio libertario que explica palo bono, más que palo malo, pues muchos de los avatares vividos por esa organización. Pocos saben, sobremanera ya la xente más mozo, a la hora de mirar para detrás, la implicación que tuvo el movimiento libertario, sobremanera en los años 70, con distintas formulaciones, en este caso más políticas que otra cosa, que se ponían en marcha, vamos, con una clara voluntad identitaria y de reivindicación lingüística.
pienso, por exemplo, no CNA, no Concello Nacionalista de Asturias, onde bien de xente procedente, sobre todo de CNT Xixón, involucrouse en aquel grupo, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido tenemos que estar, bueno, como libertario que sigo estando ahí, pues orgulloso de la parte que nos tocó meternos en un momento en el que yo en los años 70, cuando empiezo a tener toda la pullera del mundo por estos asuntos, no viniendo de Concello Bable, viniendo de Caborana, por lo tanto viniendo de la fala real que tenían a casa, que tenían en la calle, ¿Sabes lo que estás pagando? Claro. ¿Sabes lo que estás pagando? Yo el comprometerme de primeres en antes de aportar a CNT tuve zascaldileando alrededor del PST, de los troscos, y el PST para el tema de la lingua y era un cierre radical y absoluto, es decir, no lo veía, no había discurso al respecto, entendían que la reivindicación lingüística y era como una dolencia pequeño burguesa que nos entraba en la cabeza, no se sabe muy bien a quién, y cierre absolutamente al respecto, ¿no? Sobremanera los grupos que en aquel momento daban mismo el Partido Comunista, que el PSOE, más o menos todos tenían esa cerrazón, no entender, y eso ya incomprensible, después evolucionaron, por supuesto, a la fuerza fueren, ¿no? Pero ya era absolutamente extraño que una lingua que falaba el obrero en el tallo, mi pa era albañil, yo sé cómo falaba mi pa, los mis abuelos eran mineros, sé cómo falaban, que después quienes pretendíamos representar o llevar la voz del obrero, del trabajador, del campesín, fuéramos incapaces de traducir que esa parte lingüística ya era consustancial a lo que defendíamos. Y eso duró hasta un poco. La rocea, les zunes, los prejuicios del PSOE, no os lo voy a explicar, ya los sabemos todos y los padecemos todos. Izquierda Xunía agora cayó del caballo, pero durante mucho tiempo tuvo RQR negándose al tema de la lengua. Declaraciones del Carrillo de los años 80 al respective y eran demenciales por la falta, insisto nuevamente, por esa contradicción brutal que había entre la presunta defensa de quienes representaban ese pueblo llano, ese pueblo baixo, esas clases baixes, esos proletarios, esos trabajadores, etcétera, etcétera, y no entender que la lingua iba en el mismo pack. Yo todo eso, al entrar en CNT, pues, desde luego sí cierre no lo vi, sí vi mucha discusión, lo teníamos, los conflictos correspondientes, sobre todo en cuanto a estrategias, ver cómo se podía llegar a algo, ¿no? Meana, yo, siendo más crítico al principio con el tema lingüístico, fue evolucionando, fue desarrollando, y donde yo tengo la suerte de ver escritos de Castro. Juanín, Chimo, en fin, no sé, toda la gente que en aquel momento podía funcionar en Carpio, pues bueno, más, menos, más, pero bueno, había buena voluntad de abrir huellos, de abrir orellas y de mollarse con la reivindicación lingüística. Estoy de acuerdo, por saltar en el tiempo, aunque voy a seguir haciendo un pequeño camino cronológico, por supuesto con lo que avanzó Iris, aparte de, por cierto, aparte de representar lo que representa, aparte de ser maestra, una de las mejores escritores que tenemos en Asturias, vinculadas sobremanera a la literatura, entrecomilladamente infantil, juvenil, pero no solo. Con lo cual, Horacio, que aparte de lo que representa, también tiene la parte creativa muy presente, que yo creo que eso es lo que ganamos. De ti ya controlo menos, pero imagino que como casi que todos los que nos metemos en esto, repetimos un poco lo que hacían las mujeres en el so desarrollo como género, ¿no? Y es decir, tenemos que hacer 3 veces más de lo que hacía el hombre para enseñar el focico, pero eso también traducíase después en que los elementos de formación, de implicación social, etcétera, etcétera, de la mujer eran infinitamente superiores al hombre, como siguen siendo. Entonces, claro, en el caso que nos ocupa, el asturianista tipo suele ser un paisano, una mujer preocupados por todo lo que los arrolla, mucho más para allá de la lengua,
y eso yo creo que hay algo que al final, bueno, acaba abriéndonos mucho más les orelles, los huellos, etcétera, etcétera, que aquellos que en base a un universalismo extraño, poco o mal traducido, poco eso, despois non baixen a la acera, non se implican en lo que tienen alrededor. Estoy de acuerdo. Polo tanto, con el avance que fexo Iris, por supuesto, de acuerdo, les líneas maestres del mesmo, el avance que fexo Ignacio, lo mesmo, él planteaba como problemas compartibles y objetivos esa perda de falantes, esa condena al apartheid lingüístico que sufrimos todos los que defendemos de algo tan básico como lo que tenemos en la boca, que lo más elemental, un tema de derechos civiles. Por supuesto, esa falta de conciencia social de los estudiantes, por supuesto, de conciencia lingüística, por supuesto, pero no solo. Y aquí engancho por el presente y vuelvo al pasado. Aquí estamos tragando mucho de lo malo que unas pésimas estrategias a la hora de defender, de reivindicar, de desarrollar aquella necesidad que teníamos en los años 70 fundamentalmente, estamos pagando la mala cimentación de aquello. Esto surge, a nadie se le oculta, a nadie se le escapa, fundamentalmente como una reivindicación que nace de las aulas universitarias. Todo eso conlleva un problema consustancial al nacimiento de la reivindicación. Y es decir, la reivindicación, por desgracia, no nace en el tallo. Lo que es la reivindicación, el problema está en el tallo, pero la reivindicación nace del despacho. Y a veces entre el despacho y el tallo hay demasiada distancia. La revolución que yo denominé durante muchos años de los filólogos acabó afogándonos al común. Es decir, las partes fundamentales de toda la reivindicación lingüística está dominada por un determinado perfil que para caricaturizar, para entendernos, sería el del filólogo, el que llega al aula, comparte con el alumnado, que en ocasiones xuega a político, no siendo político, y el maestro y el profesor, que en ocasiones xuega a activista en la calle, al margen del partido, pero no sabe xugar porque y profesor, y maestro, que ya a lo que se debe y a lo que se dedica, y entonces, de alguna manera, vamos en aquel momento haciendo un tipo de reivindicación de carácter muy ilustrado, que pretende defender a ese pueblo llano, la lengua de ese pueblo llano, pero después no hay una conexión real con ese pueblo llano, no hay correos de transmisión. Y absurdo, podremos explicarlo desde presupuestos psicológicos, sociológicos, añadir los lógicos que queráis. Pero es absurdo, radicalmente absurdo, que en 2013, sigamos la generación que empezó con el tema, que tendrá ahora los 60, 70 años ya, les siguientes, que generación a generación, sobre todo los que salieron de las escuelas, fueron añadiéndose a ello, tratando de convencer a los realmente falantes patrimoniales, que son los que van morriendo, a estas alturas, después de 35 años, y haber sido incapaces de convencer mucho más allá del vuelo tuyo, de la mi abuela, de los tus cuñados, a poco más. Es decir, esos elementos de empatía y simpatía con el gran común en Asturias, es decir, que recién tenga 20 familias, y mucho, y un milagro, pero y nada. Es decir, y lo que ye. Es decir, no podemos ni pecar de grandonos, pensar que con eso resolvemos el problema, porque es mentira, sino si hacemos un mal diagnóstico, después todo lo que venga a continuación va fatal. Y tampoco despreciarlo, porque desde luego hay un movimiento incipiente, pitiñín, y que sobre todo, y como la fiebre, enseña una malura. Recién ya enseña una malura, iniciativa enseña otra malura. Y es decir, esto, lo que vosotros representáis, enseña malura. Todo esto, si lo hubiéramos tenido en los años 70, hubiera sido parte de esa cimentación. Eso en los años 70 no lo tuvimos. Toda esta cantidad de cosas que ahora están surgiendo porque la institución no está donde tiene que estar. ¿Tuvo alguna vez? No me suena. Sin embargo, en los años 70, 80,
circunscribíamoslo a Concello Able. Cuando empecemos a funcionar la Junta por la Defensa de la Lingua, y poco más. En este momento, solamente en Xixón, pegues una patada y colectivos vinculados a la defensa de la lingua por omisión de lo que tendrían que hacer los poderes públicos, están surgiendo. Eso es bueno, y es significativamente bueno, y también con las limitaciones que corresponden. No aplaudiría poco la consellería diciendo, coño, el labor que me faigan los de Reciella, dejo de hacerlo yo, ya se entretienen ellos. Tranquilamente, aquí tienen esa conciencia, esa capacidad, no hay excesivo análisis al respecto. Entonces, bueno, son fogonacinos para entender, sobre todo de manera autocrítica, porque muchas veces tiramos las piedras más a lo que nos rodea, que es evidente, es decir, el PSOE no tuvo a la altura de las circunstancias ni con esto ni con otro millón de cosas, y al PSOE lo votan, pues, no sé, el 30-40% de los ciudadanos de Asturias. Bueno, pues, no sé, algo tendrá, después de mucho subvencionar y de mucho comprar voluntades, pues al final acaba creándose la conciencia que se acaba creando. ¿Quién realmente está detrás? ¿Quién traduce la necesidad de reivindicar la lengua políticamente? ¿Hay algún partido que efectivamente lo faiga? De vez en cuando, si se acuerda, Izquierda Unida. Para de contar. Foro, que vos voy a decir. Es decir, una cosa es lo que diga la mano derecha y otra es lo que diga la mano extrema derecha. Es decir, no los para esta parte, ¿no? Digamos que no hay una traducción política de toda esa pulsión, de toda esa necesidad, y que el elemento de inicio de que 35 o 40 años después de empezar con la reivindicación no se haya producido, yo entiendo que fundamentalmente es por lo flojo de esa cimentación previa que teníamos en la reivindicación, por la falta de discurso brutal y por la falta de conexión que tuvimos con el movimiento social real. Al día de hoy, ¿qué podemos esperar de la lengua? Apuntabas, Ángel, al principio de si teníamos o no teníamos futuro. El compañero Ayerán planteaba un poco lo mismo, ¿hay futuro? Ayerán planteaba un poco lo mismo, ¿hay futuro o no hay futuro? La respuesta ya es muy sencilla, desde luego, mientras haya falantes, hay una potencialidad de futuro. Solo una potencialidad. No parte. Bueno, seguimos compartiendo. si vos parece. Si queréis ya comentar alguna cosita, y si no ya al compañero, y ya vamos haciendo. Sí, bueno, a mí toca empezar después de Adolfo, y la verdad es que hay poco que decir después de lo que dice él. Siempre que estamos en mesas redondas, estamos aquí casi en sociedad, pues. ahora ya más tranquilos, eso. Quiero decir que siempre que estamos en mesas redondas, siempre que damos charles de cuando va el asturiano, qué lle del asturiano, qué hacemos con el asturiano, qué foi y qué lle el asturiano, siempre acabamos falando lo mismo, y los que estamos en las mesas redondas siempre acabamos convallándonos unos a otros y diciendo sí, estoy de acuerdo con lo que dices, estoy de acuerdo con lo que dices, y es verdad, ya sí. Nosotros estamos concienciados y vosotros seguramente estáis concienciados también. Somos 4 aquí. Siempre berramos y siempre vamos a la manifa por la oficialidad, que cada año somos menos. Siempre estamos allí para hacer una procesión, siempre vamos los mismos. Él lleva desde los años 70 trabajando. Yo empecé antes de ayer, pero ya igual. Siempre coincidimos en los mismos sitios. De lo que decía él. El sectarismo, a fin de cuentas, es lo que nos mata y lo que nos está matando desde dentro. Yo no viví los años 80, no viví los años 70, no viví ese principio de reivindicación filológica desde los despachos, pero sí es verdad que güey existe un poco esa visión un poco marxista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los que estamos concienciados somos los que tenemos la razón y tenemos que expandirnos al resto del mundo porque son los que no tienen ni puta idea y somos nosotros los que tenemos que dar a conocer lo que hacemos.
Y claro, muchas veces estamos fuera de la realidad. Estamos fuera de la realidad. Hacemos una charla y vamos los de siempre. ¿Qué trascendencia tenemos? ¿Qué trascendencia tiene Asturiano en realidad hoy en día? No lo sabemos. No sabemos dónde estamos ahora mismo. Yo vengo por Trafego, que es una asociación que empezamos en el 2009 y bueno, la verdad que tuvimos muy poca actividad hasta el 2011-2012. No había un proyecto cerrado, pero bueno, más o menos condensamos la actividad ahí en esos años. Estamos por la defensa del gallego asturiano, que es la variedad del gallego portugués que se fala en Asturias. Sí, ahí está, sí. Digo que es el gallego asturiano. Acabo de definir en el 2013 lo que yo falo. Bueno, que estoy falando ahora mismo, ¿no? Que ya es asturiano. Hoy en día la mayoría de la población de Centro Asturias no sabe lo que lleva el gallego asturiano. De la gruta para allá, todos gallegos. Para el culo. Estamos así todavía hoy no sabemos lo que se fala en Asturias, todavía hoy no sabemos, no tenemos, ya lo que decían antes unos y otros, no tenemos conciencia de la realidad lingüística de Asturias. Y pasa dentro del movimiento de reivindicación lingüística. Todavía hay gente que se está pegando y dando dos pies por... Y gallego, y asturiano, y asturiano occidental, y gallego de Mozambique. No. Vamos a ver. La filología hay una cosa y la sociolingüística y una parte de la filología, pero bueno, va un poco por allí. Yo también trabajo por la lucha del asturiano. Yo estoy en la Xunta, que bueno, la verdad que yo una asociación que debería estar aquí, güey, en esta mesa redonda. Y cada día veo más la necesidad, después de toda esta bueno, aquí hay un poco de optimismo, pero la verdad que en el asturianismo hay pesimismo. En lo general hay pesimismo. Y después de todo ese pesimismo, yo creo que el asturiano tiene que ser una lucha que tiene que ir de la mano de las otras luchas sociales, de las otras reivindicaciones. La transversalidad ya es necesaria. Non podemos estar berrando polo asturiano e sí, dirán, mira los del Bable, onde están? Lo de siempre, ¿no? La mani pola oficialidad, con la categoría, con los gaites, mira que guapo todo. Ya, sí, como si fuese la extensión. La xente ve o programa na TPA que ten asturiano e non repara se está en asturiano ou se está en castellano, velo e punto. Non hai, despois de todo o traballo que fixeron ellos, non hai una conciencia negativa para el asturiano, aunque no lo fala la xente, aunque se esté perdiendo falantes, non hai unha conciencia negativa para con o asturiano. A xente entiéndelo e punto. Pues vamos a seguir trabajando con esa línea. La propuesta que últimamente estoy planteando y que estamos planteando en la Xunta, estamos planteando en el resto de colectivos nos que trabajo y trabajamos todos, y es esa, hay que ir de la mano. Hoy estamos en el Ateneo Libertario y la lengua, como en el principio de la Xunta, tiene que ir de la mano del anarquismo, tiene que ir de la mano de la lucha por la soberanía alimentaria, ¿por qué no? Tiene que ir de la mano de la educación, como decía Iris. No podemos estar cerrados en el asturianismo, en el foro aquel mítico de asturias.com, porque seguimos de eso. La lucha que tenemos que hacer es de calle, y militancia con otro asociacionismo, trabajo de calle, trabajo de xuntanza con otras asociaciones, tiene que ser la transversalidad tiene que ser máxima. Y a partir de eso, creando esa base que necesitamos para decir a los políticos, ya, no nos da esa oficialidad, pero la base social tenemos, ¿no? Y es donde tenemos que seguir trabajando. Y aunque el asturianismo sea pesimista, yo también quiero ser optimista y quiero pensar que podemos seguir trabajando en esa línea. Bueno, si
manera tan planteadas algunas de las cuestiones, si os parece abrimos a lo que quiera decir la gente y luego los que vayáis a intervenir, si queréis plantear la pregunta a alguien en concreto o a la mesa o a toda la concurrencia, a ver, yo voy tomando las palabras, Paco, y luego ¿qué pasa? No, vamos a ver, es una pena que la compañera Iris pues haya marchado porque para que nos hablase más sobre un proyecto pedagógico muy importante como eso, que es, yo creo que en cualquier lucha social que se estima, primero es educar, es educarnos todos juntos en el común, ¿eh? Y después potenciar, así se potencia todo, desde la educación se potencia todo y estás creando y estás echando semilla, ¿no? Para recoger después. Y bueno, en cuanto a lo de los años 70, pues la verdad, después de, no digo una dictadura, porque yo sigo creyendo que estamos en la dictadura, o sea, en la quinta etapa del franquismo, pues en las 4 anteriores etapas del franquismo, pues el imperio español, sin imperio, al imperio sin países, sin colonias, pues aplastó cualquier movimiento social, cualquier movimiento cultural, intentando crear o sacar de bajo la manga culturas y tradiciones, y todo lo que no era cercano a la religión o al movimiento, pues era condenado. Uno pues en muchos casos con violencia, en otros condenados al ostracismo. Entonces, claro, en los 70 yo creo que hasta hace bien poco creía algo hicimos mal. Pues no, yo creo que en todas las épocas la gente que lucha y consigue cosas para los que vienen después. Siempre vamos dejando atrás al compañero pues aportes hacia las cuestiones. Entonces, en los 70, lo que bien decía el compañero Dolfo, ¿quién representa pues la lucha por la lengua? Pues desde, claro, el estamento de los doctores, filólogos, un estamento burgués, en realidad, porque la universidad, una institución burguesa. Y entonces, claro, ¿qué se podía hacer? Lo que estaban era comiéndonos al común terreno, ¿no? ¿Y qué futuro tiene? Pues es recuperar espacios, recuperar cultura, tradición, todo, el común, pero no público ni privado, común, porque el privado es el opus, lo público es el Estado, que en realidad es como el opus, y es tirar para adelante, es unión y autogestión, y ser nosotros, los de nosotros salga todo. Sí, bueno, y lo que comentábamos Dolfo y yo, y eso, el trabajo de la militancia rasa, la militancia de base. Yo discrepo un poco con Ignacio, con el sector público, porque bueno, yo creo lo mismo que tú, vaya, el sector público, ¿qué va a hacer? Solo se mueven por intereses económicos y intereses que hoy agarro la lengua y mañana suelto, ¿no? Porque no me interesa.
lo común y lo que tiene que tirar para adelante, claro, sí, yo estoy de acuerdo totalmente. El trabajo de la militancia de base. Bueno, yo era a Adolfo una pregunta, porque yo tenía otra concepción distinta del PSP, de lo que falaste antes. ¿No? PST. Ah, del PST, yo te entendí del PST, vale, te retiro la pregunta. Y la segunda pregunta, bueno, era aquel rapaz, y era tan guay que pareció el proyecto del CAO, que bueno, que se llamó de aquella por 2004, 2005, cuando la reforma estatutaria, que al final fue fallida, y era para, bueno, para conocer tu opinión, o bueno, a todos los miembros de la abierta, la entrega a todos los miembros de la mesa, vale. A mí el proyecto del CAO parece uno de los mejores proyectos, de las mejores ideas que pudo haber dentro de cualquier movimiento de reivindicación, y en nuestro caso de reivindicación lingüística. ¿Qué pasó? Que bueno, el CAO tuvo su momento de más trabajo, de más cosas, de manifestaciones, de todo. Lo que pasa es que bueno, después por unas cosas y por otras acabó la xunta ahí de cabezalera del CAO y bueno, todo el trabajo quedó parado. Yo el CAO, bueno, parecíame necesario y parece necesario que tenga que volver a algo así. El asociacionismo, la asociación de asociaciones. Claro. Es básico. ¿Y tú crees que es compatible eso con la idea que lanzaste antes? Pregunto. ¿Cuál? O sea, la idea que lanzaste de que, por ejemplo, el tema de la reivindicación lingüística tenía que ser un tema, por decirlo así, transversal. Claro. Vale. El CAO y es, Sí, en teoría, eso, y es transversalidad. Una asociación, un colectivo de tal, un colectivo de cual, un partido político de no sé qué, un tal. Eso ya es La idea como transversalidad. el CAO sí, pero la idea que tú lanzaste no es la misma, por eso me parece muy complicada. ¿Cómo? Ya que no te estoy entendiendo. A ver, yo entendí que, por ejemplo, el tema del asturiano podría combinarse, por decirlo así, con otra serie de luchas. Claro. Bien. Pero eso en una organización concreta, digo, te refieres, ¿no? No. Bueno, entonces imagínate sumar a esa mesa el Partido Popular. ¿Tú crees que sería posible? Vamos a ver. Por ejemplo, entonces, quiero decirte, la idea que tú tienes no me parece escabellada, pero ya es muy complicada de que sea real. Mira, partiendo de la base de que la lengua güey en Asturias y una reivindicación que la derecha tiene olvidada totalmente. Ojo, yo soy del PP, vaya. Sí. A ver si vamos a liar aquí. Bueno, pero puedes tener a lo mejor ideas más de derechos, más conservadores y tal, bueno, no sé. Güey la lengua yo un movimiento de una reivindicación básicamente de izquierdas. Esto puede ser un titular. Más o menos. Yo creo que igual rebatía antes a Nacio con lo de las privatizaciones y vaya, las privatizaciones no, las empresas privadas. Las empresas privadas. Son dos mundos que hoy en día yo veo muy allenos al asturiano, tanto la derecha como la empresa privada, como todo ese tipo de cosas. No sé si te contesto un poco a lo que estás diciendo. Yo creo bastante lleno. Un momentito. Perdón. Que yo he empezado la palabra. Bueno, yo por un lado quería comentar sobre lo que ha dicho Adolfo, que coincido mucho en el tema de que la tradición lingüística nació en unos ámbitos, o vivió unos ámbitos de los filólogos y del despacho y de gente que vive muy alloñada de lo que era la realidad de la calle, y eso ya es obvio, y mucha de la gente que sigue participando forma parte de ese ambiente, y mucha de la gente que sale nuevo sigue saliendo de esos ambientes, y por eso seguimos también un poco en ese mismo lugar, pero por suerte hay gente que sale de otros ambientes y de otras realidades sociales, y eso fue un problema, porque también aparte de salir, o sea, nos aferramos a la idea de 30 años, gente que ahora tiene 60, pues ya era gente muy mozo, con muy poca formación y sin ningún precedente para poder tener una referencia de cómo llevar adelante la reivindicación lingüística. Y esto... Referentes internos propios, ¿no? No, claro. Claro, había tenías el patrimonio mundial, entonces. Claro, que sigue siendo muy útil fijarse en lo que están haciendo en otros sitios, sobre manera donde tuvieron éxito. Pero aquí en que nos fixamos en aquellos momentos?
de picar para arriba. ¿Qué pasaba en Cataluña? ¿Qué pasaba en Euskal Herria? ¿Para qué vamos a mirar lo que pasaba en Bretaña, que en aquel momento estaban buscándose la vida en un plano mucho más arraigado a lo que nosotros podíamos tener aquí, con las mismas limitaciones? Aquí eso no lo veíamos. Aquí tirábamos para repetir los esquemas de los megagrandes. Eso es una falta de diagnóstico de la realidad. Así imposible que tú puedas desenrollar discurso propio. El problema es decir, comparto que desde luego, gracias a todos los dioses, van viniendo gente ya de otros ámbitos, hostia, si no me cago en la puta. Vamos, estaríamos haciendo los pajes todo el puto día metidos en el despacho área. Gracias a todos los dioses eso ya no pasa. Pero durante mucho tiempo, esa función onánica, asturonánica del asturianismo se mantuvo, pero punto por punto. Tú sabes de sobra que durante mucho tiempo, y en este caso domina más, perdonadme por la tontería, pero vamos, el historiador que llevo como formación, ¿no? Para tratar ya de entender, ya pasaron unos años, joder, vamos a tratar de entender qué pasó y no pasó, sobremanera, pues para ver lo que hicimos y ver que no hicimos también para no repetir, no tiene más ciencia. No estar siempre con este adanismo permanente de eso. Y es decir, cuando el caos se desarrolla, empieza a poner en marcha lo que pretendimos con la primera formulación de la Xunta. Y es decir, llevábamos de repente 15 años de retraso a lo fato. Hubiéramos podido perfectamente hacerlo en el 84 con la Xunta de Constitución de la Xunta por la Defensa de la Lengua. ¿Qué pretendía la Xunta por la Defensa de la Lengua? No teníamos referentes aquí. Sí teníamos un referente en ese caso muy positivo de lo que estaba pasando en Cataluña, y volvíamos a mirar para lo grande, de lo que era el siemen, la crida a la solidaridad, que era un elemento que axuntaba todo lo que era política lingüística de todos los partidos, derechos e izquierdes, de todos los sindicatos de clase, gremiales, mucho más etcétera, parecido a etcétera. lo que fue el caos. Claro, entonces ahí pretendíamos tener el punto de xuntura de la lengua. Bien, ¿qué pasó en el 84 cuando pretendemos hacer eso y tener los contactos correspondientes con todos los fuertes? Pues que en aquel momento atopeste con la realidad de la falta de discurso de las fuerzas políticas en este país, en Asturias. Es decir, el PSOE de aquí no era el PSOE de Cataluña ni el PSOE, si me apuráis, de Castilla. Y era el PSOE de aquí, muy colgado de las batallas del 34 y del 36, y los que no estaban colgados de ello, pues con la tontura de que ya estaban tocando y chupando ruedas desde hace unos cuantos años y estaban muy a gusto. Bien, y era la realidad, de repente se era la puta realidad. Por lo tanto, con el PSOE o sea, no estaban para la mano para nada. El PP de aquella, a PPP, güey, todavía en lo personal seguimos con xente más simpatizante con la lucha lingüística en files conservadores que en los files del PSOE, por ejemplo, o en los files del PC de aquel momento. Bien, son tradiciones que después, bueno, lo más parecido que teníamos a grupo conservador dentro de la primera tirada de la Junta y era la gente del CAI, lo que representaba Felechosa, que estaba en el Concello de ayer de Concellal con un grupo independiente que tenía guiñucos para lo conservador y guiñucos para cuestiones más progresistas. Bueno, una mezclallina así que sí, se implicóse, fue de los pocos que se implicó. El resto, llegaríamos al punto titular, la reivindicación lingüística era un tema de izquierdas, y sobre todo de la extrema izquierda. Es decir, y era el tema, bueno, al final, después de todos los problemas que nos pusieron muchas veces el PST, el Partido Socialista de los Trabajadores, que era junto con la Jinga Comunista Revolucionaria, lo que representaba el trotskismo, del momento, los dos cayeron del caballo y implicáronse también, y sobre todo cuando veían que podían tener un chiringo interesante en las fiestas de San Mateo, pues con más interés todavía. Pero bueno, no vamos a soltar maldades a lo tonto. Es decir, lo fundamental y lo guapo es que después eso va creando conciencia y discurso. Entonces, yo todavía sigo viendo el pecado ese original. No me quiero regodear con el pecado original, pero si no somos conscientes de que tenemos todavía ese problema de que el discurso, aquí mismo, es decir, aquí mismo, cualquiera de nosotros los que estamos en la mesa, por hacernos aquí el harakiri ya de cada uno, estamos dando por supuesto que todo lo que nosotros estamos hablando, la audiencia lo controla. Bueno, no, yo no. No, seguro que sí, conscientemente, Ignacio. Empezando por mí y acabando por el último. Estamos dando eso por supuesto
porque contamos determinadas cosas, é dicir, cando falamos del cao, porque tenemos que suponer que todo Dios sabe lo que é el cao. Ya, sí, es verdad. É dicir, esa función pedagóxica básica para captar al contrario, tenemos la más que olvidada. Estamos tan sumamente metidos, y esto es un experimento básico, ¿no? Estamos tan sumamente embebidos en la nuestra lucha, etcétera, 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 que damos por supuesto que al contrario va a estar coparticipando de lo que nosotros estamos diciendo, porque partimos de la base de que estamos defendiendo de algo justo. Si no, no estaríamos defendiendo lo que defendemos. Pero faltanos el puente comunicacional. Vamos a empatizar con el contrario. Yo porque tengo que intuir y suponer que mi pa va a estar de acuerdo con lo que yo diga en cuestiones lingüísticas. Cuando me está diciendo todavía, yo con casi 50 y él con más de 70, deja de hacer el bobo con lo de la lengua. Y es decir, que no seamos, toquemos suelo. Yo oí la necesidad que llevo años apregonando y que, por ejemplo, atópome con formulaciones como las que vosotros ya dais y, joder, veo mucho apego al suyo. Dice cada uno en la suya. Esto que estáis diciendo, güey, si lo contraponemos a discursos no de hace 40 años, sino a discursos de hace 3 semanas, con determinados miembros de la Academia de la Lengua que siguen marcando determinadas maneras de funcionar, pues ves que estás en el despacho universitario todavía y dictando desde allí, y aquí estás con la realidad, cada uno pues en lo que tiene que hacer. Y posiblemente siendo muchas veces condenados por los del despacho, porque van a seguir sin entender determinadas movidas de las que se paigan al máximo del despacho. No sé si me... Sí, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Sí, es verdad que acabamos de hablar sin explicar nada. Lo malo. Hay que darse cuenta dónde estamos. Estamos en un Ateneo, conocemos todos los que estamos aquí más o menos. Y ya sabemos lo que hay. Yo también muchas veces... donde nos llamen para hacer les charles y donde nos llamen para hacer les mesas redondes. Y es lo mismo. Y otra vuelta. A ver, estaba Ignacio en el uso de la Bueno, palabra. pues, nada, tranquilo. Para eso estamos aquí. Yo Y quiero después, también, si sí. hay alguien más que vaya a levantar. Hay otra cuestión que yo no coincido con Miguel, no que dice, bueno, aquí lo fácil sería decir que sí, que es muy favorable para el asturiano a juntar la lucha obrera y las reivindicaciones con el tema asturiano. Yo no entiendo así, porque precisamente para ser transversales yo tengo que defender la situación del asturiano en específico. A mí dame igual que haya un colegio concertado, privado, que una educación pública. La postura que yo tenga sobre la educación pública o no, ya la mía. Y yo tengo que defender que la presencia del asturiano sea en todos los sitios, públicos, privados, de izquierdas, derechas, y luego yo tengo la mi postura personal. Pero como organización, para mí, y como movimiento, para mí es un error, y además es uno de los graves, para mí, de los graves errores que yo analizo a lo largo del tiempo de ver cómo la gente de la calle identifica asturianismo precisamente siempre con izquierda, cosa que en algún momento puede ser positivo para captar a la gente de izquierda, pero no para captar a la gente de derecha, que son también un sector importante de la población de Asturias y en los que no vamos a poder avanzar. Y después también consideró ese movimiento, evidentemente, vencellado al nacionalismo, que probablemente yo todavía es difícil de desvincularlo, pero que también tenemos que evitarlo, desde las organizaciones lingüísticas, desde un partido nacionalista, asturianista, pues normal que quieran barrer para casa y es lo normal lo que tienen que hacer ellos. Pero nosotros, yo no lo veo así, yo tengo que ir igual, a dar una charla aquí en el Ateneo Libertario y mañana por la mañana, si nos abren un espacio del Partido Popular en Ubieu, ahí yo voy a estar en la sala de ellos, hablando con ellos, y va a ser independientemente de lo que yo piense, sino como organización. Y tenemos que tener una cosa clara en Asturias. La mayoría social representa a día de hoy el Partido Popular, Foro Asturias y el PSOE. Y los demás son minoritarios. Y por suerte Izquierda Unida, por lo menos en la base del programa, ya está a favor. Después tenemos a UPyD, que por suerte de momento son bastante minoritarios, porque el tema lingüístico no son nada favorables, son totalmente contrarios, vamos. Y si no convencemos a esos 3 partidos, o por lo menos a 2 de ellos, ya es imposible que el asturiano tenga un futuro desde el ámbito político, o sea, salvo que consigamos una revolución popular que la gente salga a la calle a favor del idioma, cosa que ya es impensable, yo creo. Entonces, si non falamos con esa xente, si non tenemos diálogo con esa xente, si non tratamos de convenceros, porque isto é convencer, non podemos estar sentados esperando a que vengan ellos a
a convencese. E para mí é un erro absoluto vencellar lingua asturiana con reivindicaciones lingüísticas ni de un lado ni de outro. Para mí é un error. E despois, en esa xente de la que falábamos antes, de los despachos e de esa xente que viene muchísimos años, hay un desánimo y un pesimismo enorme de 30 años que parece que nos lo quieren contagiar. Y yo no estoy desanimado, joder. Yo tengo ganas de hacer cosas así, de seguir trabajando, tengo ánimo, y yo y mucha gente mozo que no tenemos ningún tipo de pesimismo, sino al revés. Yo cada vez veo más gente mozo y más ambiente positivo y no me da la gana de que me contagien de una cosa vital, que llegue cosa de ellos, de 30 años de ellos, que yo entiendo y que comprendo perfectamente, pero que no traten de salir a los periódicos a decirme que están muy desanimados y que esto muere, porque ellos tienen esa percepción que yo no comparto y que no se puede dar la vuelta, da la sensación de que vienen a decirnos entreguémosles armas, rindámonos. No, yo no lo veo así. Y donde vemos la gente de generaciones más moces dejarnos llevar por el desánimo que no es nuestro. ¿Cómo vamos a estar desanimados gente que llevamos 5, 10, 15 años trabajando? Hombre, si ya estamos desanimados y quemados, pues no llevemos al yombo las cosas malas de los anteriores. Eso es lo que Perdona. Vamos a ver, y es que y enlazando un poco con esto y con la intervención anterior. Vamos a ver, yo soy del planteamiento que acaba de expresar Ignacio también. Yo pienso que una cuestión es la lucha o la defensa, la lucha por la normalización de la lengua. Y esa lucha hay que darla en todos los sitios donde sea posible. Yo no entiendo, y no supongáis tampoco que en el Ateneo toda la gente tiene cosas claras, porque en el Ateneo hay un debate profundo respecto a estas cosas y posiciones bastante extremadas, por cierto, que es muy interesante porque es muy vivo, ¿no? Y da para generar pensamiento respecto a la cuestión. Entonces, yo soy de los que pienso que sí, que hay que estar en que la normalización de la lengua es lo que hay que hacer y en todos los ámbitos donde se pueda. Cada uno hacer con su planteamiento. Yo cuando tenemos debate para plantear esta misma mesa, yo lo que defiendo es que el asturiano no lleva la lengua de los trabajadores, el asturiano no lleva cuando llegue el socialismo. Vamos a ver, el asturiano en una situación social de derechas o política de derechas, con que tengan durante años o lustros los partidos de la derecha gobernando, no se puede renunciar a que no se fale asturiano. Por la normalización en ese ámbito. Otra cosa es que lo vayas a hacer más difícil, que los partidos se te vayan a oponer o tal, pero eso de pensar que la lengua es una cuestión de clase, yo no lo pienso. Yo pienso que la lengua en todo caso es una cuestión de pueblo. Para nada. De pueblo. Espera. Yo pienso que es una cuestión de pueblo. Eso sí, una cuestión de pueblo y que por tanto ya hay donde queda la batalla. Después, respecto a, quiero hablar esto también, a lo del pesimismo, yo no sé exactamente lo del pesimismo de la gente que lleva años en la lucha por esto, estarán cansados o lo que sea, pero lo que yo sí que veo es que hay un claro retroceso en el falar de la gente en asturiano, pero mucho retroceso. Es decir, que justamente lo que tenía que haber provocado una lucha por la defensa de la identidad no parezca que, por lo que sea, eso ya será otra cuestión, que haya dado muchos resultados. Yo pienso que, bueno, por lo que sea, los medios de comunicación, la situación social o todo lo que sea, pero a mí parece que hay 20 y 30 años había mucho más falantes asturiano. Gente que falaban asturiano de aquella, hoy refuga de ello y no hay más que ver la televisión cuando va a los pueblos a la gente mayor, oírlo falar y gente mayor que yo hay años que la oiría por lo menos con hablando en el Estado, por supuesto, pero hoy mucho más castellanizados, porque bueno, la imposición de los medios y lo que supongo de otras cosas. Bueno, a mí la imagen de la gente en la televisión no es muchas veces representativa de lo que falta en el día. La gente tiende a... Bueno, también, pero da una idea del concepto que tienen de la lengua. Si son capaces de renunciar a ella en los medios de comunicación, y que no hay ese país
que lo que ellos parece importante ellos tienen que hablar en la otra. Pero cuando te viene una moza también, cuando te dice, ¿y esos zapatos que lleva de madera usted, qué son? Pues claro, y en los barcos paisano, bien, pues son muchos, tiende a utilizar de acuerdo, el castellano. pero esa Quiero decir que a veces no, sí, de acuerdo. no negando la Sí, evidente sí, castellanización que hay en sí. Asturias, Pero yo a lo que el voy tema es que televisivo no llega esa misma situación que tú dices, hay 20 años dabas igual, y la gente respondía más en asturiano, más en avestado si quieres, que hoy día. Yo creo que se perdió, pero mucho, lamentablemente. Y otra cosa que, hablando de autocríticas, yo lo de los despachos, yo voy por otro lado. No voy por el sitio de la cosa de la utilización política que se haya hecho en los despachos o el enfoque que se haya hecho en los despachos. Yo pienso que enfocándolo bien al principio, tal como lo planteabas, a mí parece que hay un grave problema que quienes en principio empezaron la pelea por la normalización de la lengua, por la defensa de la lengua y tal, y era gente que venía de la universidad, y eso es muy grave por lo siguiente. Los universitarios, en contra de lo que no sé quién decía, que no tienen formación, parece que eres tú, que alguien que decía que carecían de formación, yo pienso que al revés, están formados, pero están muy formados en una manera de hablar y de formular. El lenguaje universitario, el lenguaje tecnoburocrático, que es el que fundamentalmente define el lenguaje universitario, el lenguaje técnico y burocrático, que es un problema tanto para el asturiano como para el castellano, a fin de cuentas, y un problema también para el castellano. Entonces, eso determina que el modo de enfocar la lengua y el modo de hablar luego un asturiano está también determinado y trufado por esa formación técnico-burocrático. Y la separación de lo que él llamaba la lengua del tallo respecto a la lengua de los despachos, y es brutal precisamente por eso, por una formación. Yo antes de entrar en la universidad tenía un lenguaje en castellano muy distinto al que luego adquirí, un lenguaje mucho más técnico, mucho más burocrático, que no tiene, que pierde mucha realidad con el lenguaje normal de la gente. Entonces, eso es un problema muy grave para el asturianismo, porque ellos fueron los que luego se dedicaron a dar los cursos, los cursillos, los cursos de formación y tal, y desde este lastre que tenían arriba, y que yo a nadie he escuchado hacer autocrítica de ello y darse cuenta de lo que ellos representaban en general, en una lengua bastante artificial, y otra de las críticas que se hacían, y bastante desapegada realmente de lo que era la fala normal de la gente. Sí, un problema que debían. Y ahora, respecto a lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, yo pienso que sería muy importante que todas las organizaciones o todos los colectivos que están en esto de la lucha por la defensa de la lengua se sentaran y definieran los problemas que ahora mismo tiene el asturiano para a la normalización y cómo se podrían enfrentar. ¿Cuál es dedicar un seminario a ello o algo así? Espera, un segundo. Perdón, sí, quería responder a esto. Andrés y luego Gerardo. Eso, para no quedarnos con... Y Alberto. Con una visión así. Yo voy a contestar a Ignacio lo que decía. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas básicamente entre lo que llevo no para la lengua y lo que lleva la reivindicación lingüística. La reivindicación lingüística ya es solo en el ámbito social, y reivindicación implica ideas progresistas. Y así. Reivindicación social. Y una de las luchas sociales. Porque el PP de Galicia fale en gallego fai reivindicación? Non. Pero contribuye a la normalización. Un segundo. Lo que fai é agarrar unha lingua, que é un elemento de comunicación para cosas, para intereses, ¿no? Para intereses del partido y para intereses económicos. Y así, yo creo que es así. Y otra cosa, aquí la reivindicación, la parte social, y la otra parte es lo que es bueno para la lengua. Sería bueno que hubiese un programa en la TPA
asturiano perfecto, normativo, guapísimo, del corazón. Sí, para la lengua sería buenísimo. Normalización, todo lo que quieras. Pero queremos programas del corazón. La sociedad necesita programas del corazón. Prefiero escuchar el programa del corazón en asturiano Yo que no en castellano. quiero un programa del corazón. Pero si lo vas a tener Yo en no quiero castellano, que- yo prefiero en asturiano. Pero yo... Llevar la realidad social, puedes decirme, ¿no? Hay programas del corazón y el PP. Pero mismo estamos en un ateneo libertario. Estamos dando otras ideas, estamos dando otros planteamientos y otras formas de entender la sociedad y otras soluciones que vemos posibles para la sociedad. Yo veo que Construimos una lengua para una parte de la sociedad o para todas. pero tenemos que construir Andrés, Yo más o menos, ya lo que voy a decir él y ahora lo que acaba de decir Ignacio, bueno, responde a lo que más o menos acaba de decir él y lo que voy a decir yo, vamos. ¿Queremos una lengua para una parte de la sociedad? No, queremos una lengua para toda la sociedad. Eso sí, ¿quién la construimos? Los que estamos ideologizados en cuanto a la lengua. Bien, hay dos formas de construir ese discurso de ideologización a favor de la lengua. Una y dentro de un contexto, entre comillas, democrático, cuando planteas esa creación de contexto democrático, puede hacerse mediante una serie, no de reivindicaciones, sino de diálogo con el institucionalismo, ¿no? Que fue lo que pasó, sobre todo en Cataluña, en Euskal Herria, o pasó, bueno, en otros territorios con lenguas minoritarias, ¿no? Por ejemplo, y algo que no pasó en Asturias, o no pasó en Francia con todos los lingües, con ¿cuántas hay pidiendo la oficialidad? 7 lingües minoritarias en Francia, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Aquí pasamos a esa etapa en la que ya vemos que el diálogo con el gobierno mínimamente reformista y además las reformas que se hacen, el gobierno falla desde un punto de vista útil, ¿no? Normalmente, a ver, por un lado llegan subvenciones de Europa, que fue sobre todo cuando más se potenció desde el gobierno del Principado la publicación en asturiano y demás, fue cuando más llegó pasta de fuera, claro. Cuando fue desapareciendo esa pasta y fueron desapareciendo estrategias económicas, pues eso fue desapareciendo. O, si no, por otro lado, está en el momento en que vemos que no conseguimos, desde el punto de vista de debate institucional, ¿no? Esos intereses que queremos sobre el asturiano, decimos, estamos en lucha. Si no se puede debatir con la institución, tendríamos que luchar contra esa institución porque queremos conseguir lo que nosotros queremos conseguir, ¿no? Bien, ¿quién fue esa lucha? Quien te ha ideologizado. Entonces, cuando me han dicho quien te ha ideologizado, ideología quiere decir estar concienciado de que existe una problemática y que hay que solucionar esa problemática. Las personas que no tienen conciencia de existencia de esa problemática no van a poder movilizarse en torno a ella, ¿no? O no van a querer, no van a saber. Bien, entonces, Meana, cuando respondió al compañero, banalizó en su discurso diciendo que estaba planteando una lengua para un sector de la población, ¿no? Porque dicho para cuando venga la entrada al socialismo. Punto 1, creo que los que tenemos aquí queramos entrar al socialismo, así por decirlo de una manera simpática, ¿no? Punto 2, no, lo que sí que vemos es que las asociaciones que estamos ideologizadas, sí que tenemos que interrelacionarnos entre nosotros, que ya lo que explicaba el compañero, para ir a toda la sociedad que no esté ideologizada en torno a la lengua asturiana, ese estatus de bueno, llegar a ese estatus que necesitamos, ¿no? Para la lengua asturiana. Bien, entonces, ¿cómo se plantea? Desde unas asociaciones que somos básicamente, aunque haya algún grupín, lo que los grupos radicalizados, la extrema izquierda radicalizada, y entonces, ya por acabar con mi intervención, que estás haciendo yarda, ¿cómo se plantea eso? No podemos cerrarnos nosotros solos, sino que interactuar con otras asociaciones. Por ejemplo, ahora mismo, desde la asociación en la que yo también milito, que es la Xunta, estamos trabajando en la madreña. ¿Qué conseguimos gracias a eso? Que una gran parte de la gente que está en la madreña, que no estaba ideologizada en cuanto al uso o a la reivindicación de la lengua asturiana, ahora mismo sí que actúen o sí que se intenten informar con nosotros o sí que vengan a cosas que nosotros organizamos que hasta ahora mismo no lo estaban haciendo. Y sí que puedan hacer esa lucha y no ese diálogo que no va a existir con las instituciones porque no les interesa, esa lucha directa
en torno a la lengua asturiana. Gerardo. Bueno, como los partidos y los organismos del Estado no quisieron apoyar en su momento, como otras comunidades autónomas, al asturiano, pues eso ya dejó al asturiano fuera, ¿no? Porque estaba ya muy marginado con la dictadura. Los hablantes estábamos marginados y hablábamos en asturiano, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces, de ahí, de los partidos, por lo menos en Asturias, como explicaste tú bastante, pues no vino apoyo y por lo tanto no se institucionalizó el asturiano oficial, que iba a ser el asturiano oficial, esa es otra, pero bueno, no voy a meterme, porque hay diferentes variantes de asturiano, todos lo sabéis, puesto, muchos más, porque surge dentro de la propia sociedad asturiana que había hace tiempo tal cual, ¿no? Entonces, de ahí nos sale el apoyo para el asturiano, por eso en gran parte está debilitado. De las asociaciones civiles, llamémoslas, bien sean de izquierdas, que son casi todas, o a lo mejor aunque fueran mixtas y tal, tampoco esas asociaciones nunca vieron posibilidades, nunca potenciaron suficiente al asturiano y por lo tanto son débiles, pues de ahí tampoco sale la implantación del asturiano y por eso de esas dos vías tampoco tienen capacidad en las asociaciones de presionar de momento a los partidos y a la otra vía, a la vía de los partidos estatales y de la ley y todo esto. Y entonces de ahí tampoco va a salir un desarrollo del asturiano, ¿no? Eso es la historia de los últimos 30 años. De ahí, de esas dos vías no sale el asturiano, o sea, por eso se está debilitando. Convenciendo por un lado, con un lenguaje popular y con actividades que lleguen a la xente, no este tipo de conferencias, por exemplo, non vamos a poder facelo para grandes masas, nunca, pero sí podremos facer outras actividades que lleguen a la xente e que fagan que simpaticen con el idioma. Eso es lo que tengo que ir, un poco lo que venía Adolfo diciendo. Y por otro lado, los dos caminos, el camino de la negociación y de la reivindicación, que no son incompatibles. Tú puedes reivindicar y al mismo tiempo dialogar con esas fuerzas políticas, sectores públicos, etcétera, etcétera, o sector privado. Podemos mañana por la mañana sacar 20.000 notas de prensa criticando las empresas, tal, no estamos usando el asturiano, o podemos primero negociar con ellos, hablar con ellos, intentar que lo usen, tal, y llegado el momento, las empresas que se nieguen, ahí sí podemos igual, pero deberíamos de dar esos pasos y de tener claros cuáles son los pasos en una reivindicación y presentarnos a la sociedad, que una de las cosas que siempre repetimos y creo que en la iniciativa por el asturiano y creo que es muy importante, como una cara alegra y amable, porque también tengo la sensación de que el asturianismo, aparte de la visión de movimiento elitista, de movimiento nacionalista, de movimiento de izquierdas, también tiene una sensación, la gente, yo creo, de movimiento enfocical siempre, de una gente que estamos siempre muy enfocicados, muy cabreados, que saltamos a la mínima, muy mal tomados. Creo que hay una sensación que tiene la gente de nosotros, y no puede ser eso. No puede ser, porque con la gente precisamente tenemos que ser un movimiento simpático, porque tenemos que ganarlos. No, bueno, hoy tuvimos un caso aquí, ¿no? O sea, quiero decir, no queremos eso, ¿verdad? Queremos ser un movimiento que represente otra manera de hacer las cosas. Alberto. Bueno, un poco con la cuestión de la normalización, que aunque es entrar un poco en el escepticismo antipolítico que varios compartimos, pero que hay que tener mucho cuidado. Yo sí que creo que la idea que manejas de la normalización, entiendo que es que a la gente que tiene la costumbre de usar la lengua asturiana, que no se sienta rechazada, ¿no? Porque eso no se le pongan trabas y que lo vea a la gente como algo normal y que se pueda usar esa lengua con la misma validez que eso, ¿no? Pero claro, luego la vía política ya supone que lo que tú no puedes dialogar con un partido político, tú puedes negociar con un partido político y tampoco puedes hablar con un partido político una lengua, no te va a contemplar la lengua viva, la lengua te va a contemplar pues eso, te va a hablar en tecnoburocrático, como decías tú. Entonces, por esa vía
pues efectivamente el poder está ahí y hay que contar con él y pues habrá que meter baza, pero hay que ver dónde se está metiendo uno y buscar otras vías. Eso que se hablaba antes de asociación de asociaciones, que se mencionó por ahí, yo creo que es la vía donde habría que dar batalla. Y plantear la defensa de la lengua como un ataque, no dejarlo en una mera defensa. Es un ataque, si no pasa lo que pasa, que se recupera. Bueno, tócame por lo de la alusión, vamos a ver. Quiero explicar una cosa. Si entendiste que banalicé con el socialismo, entendísteme mal, porque no porque no fuera mi pretensión de banalizar, no me demostró por eso. Pero lo digo totalmente en serio. Se lo digo totalmente en serio. No lo digo por quitarle trascendencia. Yo digo totalmente en serio que yo, la lengua, no es, a mí no es una cuestión de clase, para mí es una cuestión de pueblo. Yo no puedo esperar a que venga el socialismo o la sociedad igualitaria o la sociedad ideologizada en la que se supone para que empiece a haber esparcimiento de la lengua o para que la lengua tenga posibilidades de ser normal y de falar toda la gente. Yo pienso que la lengua tiene que falar a todo el mundo. Yo puso porque la fale todo el mundo, sea de derechas, de izquierdas o de no. Que la reivindicación la vaya a llevar otra gente, bueno, eso es cuestión de cada cual. Yo eso no lo discuto. De hecho, la reivindicación la lleva quien la lleva. Pero eso es una cosa, y otra cosa es decir que no se puede ir a hablar con las empresas o que no se puede ir a hablar con las entidades políticas, para que yo no digo que se vaya ahí a negociar ni a esperar nada, tan siquiera de esa vía, de esa negociación, vaya a salir algo en forma de ley o de legislación acerca de la lengua, sino ir ahí a plantearles, mira, nosotros somos una asociación que ve lo de la normalización de la lengua así, y os pedimos, una empresa, pues aquella campaña que en un momento dado se hizo por los comercios sin un círculo de falar en asturiano y los comercios ponen aquí falas en asturiano, cosas de ese tipo, a que el ALSA ponga sus horarios y sus cosas también en asturiano, a plantear ellos cosas de estas, que lo faen bien, que no lo faen allá ellos. Yo no me digo que me voy a meter ahí en una pugna por esperar que consigan ni siquiera a los partidos políticos. Yo no voy a esperar de que llegue la oficialidad, por supuesto, para luchar por el PUSI, ni tratar, ni me voy a embelillar en peleas políticas con ningún partido para que puse más o menos por la defensa de la lengua. Yo voy a plantear ellos la lengua y una necesidad y una realidad, al menos histórica, de este pueblo, que está sometida por lo que está sometida y tenéis un compromiso social de asumirlo o no. Que lo hacéis bien, que no lo hacéis allá vosotros. Nosotros como colectivos, pienso, en este caso, y a mí parece que ya es exigible a los colectivos que están por la defensa de la lengua, que tienen que plantear eso en todos los ámbitos donde haya, plantear la exigencia de que el asturiano, la lengua, no tenga torga ninguna por ningún lado, en lo que fue a cualquier institución concreta a la que te dirijas. Y yo, por supuesto, no sé si el asturiano retrocede o no ha retrocedido porque el gobierno regional o los partidos hayan hecho más o menos por ello, puede tener una incidencia. Yo no me enfocaría mucho en ello. Yo pienso que un poco en la primera intervención que tuvo Ignacio, la primera de todo, cuando presentó su iniciativa, yo pienso que la cuestión es más cuestión de cada uno, del compromiso de cada uno, de tratar de implicar a toda la gente que está alrededor de uno a que utilice la lengua, a utilizarla uno en todas las circunstancias y ámbitos en que se presenten y hacer a los demás conscientes de ello. Yo no, parece que no va a venir, hombre, ayudará que la oficialidad quede presente, pero tampoco va a ser un impedimento fundamental para que haya un esparcimiento de la lengua. A mí me parece que hay más de compromiso de un y de los ámbitos en los que uno está implicado, de los colectivos en los que uno está implicado. Y nada más, Iván, Dolfo. Bueno, yo va a ser para cerrar muy rápido y despedirme porque tengo que arrancar también ya para decirles que esta noche tengo
teatro, y tengo teatro en asturiano, que lle el tipo de programación que máis xente lleva al teatro. Eso ya dice mucho. Y eso sería para dedicar, quiero decir, solamente con esa constatación como profesional de la gestión cultural, ya sería para tapar muchas boques contrarias a todo este proceso. De todo lo que falamos, a estas alturas siempre me queda un poco la misma sensación de que por arriba del ruido de la discusión y la contraposición de ideas y tal, al final hay bastante más acuerdo que desacuerdo. Y es decir, todo lo que estamos hablando realmente son cuestiones complementarias. Unos hacen una incidencia en una determinada línea de... Al final son las estrategias lo que puedan destremarse o en su caso complementarse, pero yo sustancialmente no veo mucha diferencia entre la lucha que pueda establecer Nacio, que verbaliza, la que tú plantees en xenérico, o la que puedas plantear tú desde la Xunta o pueda hacer yo desde lo que... Enfotarse en fixarnos en el que lleva la estrategia. A estas alturas no tiene mucha que, ¿no? Cada uno realmente fai lo que buenamente puede hacer de la mejor manera posible y bueno, con la honestidad que corresponde. A mí sí me tocó por tiempo, pues, y a Meana y a Gerardo, aquellas discusiones interminables donde podíamos al final acabar, no sé, nosotros contra nosotros mismos, pareciendo que nos estábamos matando, cuando realmente, bueno, pues ibas al fondo de las cuestiones y había, al final, eso, sutiles diferencias estratégicas o intereses de cada uno, que para eso somos, ¿no? Quedo con una frase de Nacio con la que estoy radicalmente de acuerdo y donde yo tengo que ser muy presente. Es decir, no podemos recostinar con las tristeces de los contrarios. Es decir, cada uno tiene la experiencia que tiene y desde yo no podemos no hacer porque otros no lo hayan hecho bien o lo hayan hecho como lo hecho. Es decir, cada uno somos responsables de lo que tenemos que hacer en nuestro tiempo histórico. Pero ya introduzco ese tema. Es decir, yo cuando al principio voy cronológicamente a un momento y sencillamente para hacer la ruta cronológica y sobre todo para saber de dónde venimos en un ejercicio puramente de compartición pedagógica. Es decir, sobre todo para no repetir errores, para no tener esa sensación adánica que siempre tenemos, que parece que cuando uno llega y cuando empieza todo. Y no, solamente con mirar 4 folles detrás, 5 panfletos y un poco un recorrido en la hemeroteca, pues a lo mejor ya resolvemos problemas que de otra manera volveremos a lo mejor a repetir. Entonces, no tiene, en mi caso, en mi discurso, donde yo el retrotraerme a lo malo hecho, sí tiene, creo que el sano ejercicio de la crítica, del análisis, de saber un poco dónde están los elementos desde el punto de vista que aún pueda representar. Y por eso faiga una incidencia en ello, pero no como que eso sea la aval para que ahora no faiga, o mucho más no estaríamos en eso. No quita ello, donde yo que tampoco nos pongamos en la posición de que como analizamos lo malo, porque bueno, de lo bueno más o menos somos todos también deudores y conocedores, analizando lo malo, lleguemos al no querer analizar porque nos ponemos tristes. No y el tema, joder. Seamos ya para eso adultos todos. Asumamos o por lo menos reconozcamos las estrategias erradas. Al final siempre falamos de estrategias, insisto. Futuro. Yo esta noche, en clave de anécdota, trasladábalo, pero también para mí eso y el futuro mío de cada día como profesional, como trabajador. Y decir, yo efectivamente a pie de ayuntamiento, a pie de concello, no veo ni las batallas de los despachos, ni las batallas, ni las elucubraciones brutales, ni nada. No, veo que si tú pones un cartel en asturiano, en el 99% de los casos, en el caso de Corbera puedo decir que en el 100% nunca se generó ninguna complicación. Y estamos hablando de un concello donde de los casi 20.000 habitantes que tienen, y el noveno de Asturias en población, el 70-80% de xente y es xente emigrante viniente de fuera de Asturias. Bien, precisamente muchos de ellos, ese tópico que ya es cierto muchas veces el que viene de afuera, como un elemento de homologarse con el que está aquí, fai bastante más por lo que pasa aquí que el que ya estaba aquí. Eso es una
pulsión que la sociolingüística explica muy rápido, entre otras ciencias, ¿no? Por lo tanto, yo problematización con el tema del uso güey, un uso razonable de la lengua. Después eso no quita para que no se tengan hecho burraes, y les burraes, lógicamente, hágase con el desprecio, el menosprecio o la indiferencia, ¿no? Pero haciendo las cosas con normalidad, la respuesta siempre es positivo, porque no dejes de estar aludiendo a algo que, aunque no lo tengas aquí, tieneslo per aquí. Al final siempre haces un ejercicio recordatorio con el tema de la lengua, y un componente muy emocional, muy enfático, y al contrario, sirve como un elemento transversal de uso, como una auténtica herramienta para arribarse a la gente. Y es decir, si aquí los políticos en general, no digo nadie, en general, la clase política en Asturias, bueno, pues tiene las limitaciones que tienen, por muchas razones, que no vienen al caso, si ellos fueran conscientes de qué manera podían arrimarse más a ese auditorio, que es el votante, que queda utilizando como estrategia la lengua, otro gallo nos cantare. Pero claro, entramos en otros territorios, que es mucho más complicado de eso, pero voy a lo positivo que tiene eso. Y después la respuesta ciudadana para muchas de estas cosas. Con lo cual yo en ese sentido sí quiero ser optimista. Y si no lo fuera, yo estaría en casa metido falando conmigo mismo y con la mi fía posiblemente, ¿no? Creo que sí hay por arriba de la mediocridad que nos envuelve, los problemas acuciantes que van más allá de la lengua que tenemos, y que en ocasiones también, pues lógicamente en este momento estamos dispersos todos, y hay mucha tralla la que está cayendo, como para que de repente nada más que te tengas que fichar 24 horas al día con el tema de la lengua, ¿no? Con lo cual sí, soy optimista, y más viendo de dónde veníamos, queixámonos, por supuesto, y el momento que nos decimos de queixarnos, o morrimos, oye, que se solventó todo. Como solventase y complicado, posiblemente ya estaremos muertos. Pero viendo de dónde veníamos, las carencias vitales que teníamos, güey, no hay oposición en el ayuntamiento donde a mayores, falo del mío, pero puedo hablar de otros muchos, donde a mayores, no como requisito, pero sí como elemento, porque no yo oficial allí, bueno, traíamos en los territorios ya puramente tecnoburocráticos, ¿no? Pero sí como un elemento a ponderar en tribunales normales, ponderarse el conocimiento de la lengua y del territorio como una cosa normal, que eso hay 10 años, jodido, y eso ya, pues bueno, mucha batalla, mucha lucha, de índice pequeñín y de índice a lo grande, pero bueno, son las consecuencias que ya estamos viendo ahí. El cole en el que tengo a la mi Oaxaca, hay la mayor parte de los PAS, y hay gente de zona migrante de Avilés, y bueno, fueron los propios PAS los que en asamblea pidieron que hubiera asturiano para eso, porque no se ofertaba de mano. Joder, pues son cosines con las que vas con media sonrisa para casa. ¿Cómo no? Bueno, mucho por hacer. Pero donde yo, en este caso, mi mirada, a pesar de toda la tralla que me pueda meter, o nos pueda meter en conjunto colectivo, va, bien positivo, que boba. Y vais, perdonadme, que ahora voy a vivificarme con el teatro en Asturias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y una cosa me ha lamentado con 10 caras ahí. Muchas gracias. Hasta el de vos tenía su punto. Venga, hasta luego. Vémonos. Andrés. Nada, yo por acabar quería decir que estos cines, aprovechando que se va dos caminos, quería decir que existe una referencia muy importante, en la que trabajó él también, en cuanto a los términos de reivindicación, de qué hay que hacer por la lengua y cuáles son las primeras que trabajar, que ya el libro en blanco, que se presentó hace 15 años y volvió a trabajar el año pasado, donde se recuellen todas las problemáticas y todas las luchas ambientales. Así que nada. Gracias. Eso por un lado, fue editado hace 15 años y había pasado por la Xunta por la Defensa de la Lengua Asturiana. Y por otro también, en referencia a Nacio, sí quería decir que aunque no creamos en esa, nosotros personalmente en esa lucha, sí hay que reconocer el buen trabajo que hacéis en cuanto a reunirnos con las empresas y demás, ¿no?
Y también decir que, bueno, que a la hora de poner Fucico, también es verdad que cuando llevas mucho tiempo, cuando ya te reuniste con las instituciones y fueron para atrás y mandarte cartas como aquella que mandara Fernando Lastra diciendo que se iba a esforzar porque el asturiano tuviese peor cada año. Eso es el hijo de puta, Andrés. Pues, contando con que te van a cartas esas, ya vas siempre, y es propenso a ir con mala cara porque... Yo soy el primero que cada día me enfocico, el primero de todos. Pero, ¿sabes lo que te digo? No tenemos que esforzarnos por... No de cara a Javier Lastra, a Fernando Lastra o esta gente, sino de cara a la gente. ¿No? Yo lo que decía el compañero, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, que la normalización está en la frutería de Santiago, no está en el despacho de ese político que va a decir lo que sea, ¿vale? Uy, quiero decir una cosa respecto a lo de la Revolución Popular que dijiste tú y que dijo... No, a mí no me parece ninguna tontería tampoco, y la que dijo yo creo que las revoluciones populares son difíciles que se den, pero de vez en cuando pues, hay ahí cosas impensadas y explosiones de movimiento popular, de movimiento pueblo, prefiero yo decir, como por ejemplo fue el 15M, que al principio al menos aquí en Oviedo tuvo convocó a un cierto número de gente y en la que yo vi de menos a las asociaciones asturianistas y al asturianismo allí. Yo preocupéme en las primeras intervenciones que yo hacía, no de hablar en asturiano porque tampoco lo domino, pero sí soltar algo así en plan amistad, ¿no? Bueno, pues eso debió ser como la primera intervención, así. A la tercera que salí, había gente mayor allí debajo mío que ya me habían oído hablar otras veces, que había ido por ahí, y en esa estaba hablando castellano normalmente, y exigieron en asturiano. O sea que la gente sí importa, y esos momentos son muy importantes, porque llega el momento en que la gente está en la calle, que no contaste con ellos, y llega un foro muy importante que no se puede dejar pasar. Nada más. De acuerdo. Pues si no hay nadie más que quiera hablar, pues nada. Cerrado, muchas gracias por haber venido, esperemos que, no sé, que haya otra ocasión con un poco más de ámbito y sobre todo gracias también por el trabajo y ahora que hacéis cotidianamente y yo un poco por la sensación que me quedó del trasero antes, pues hombre, veo con un poco penina, pero a ver si soy capaz de resurgir, de tomar un poco pulso otra vez.